Hola, mi nombre es Trece y soy testigo de Jehová. Como ven en pantalla, este es el libro Pastoreen el rebaño de Dios, el libro secreto de los ancianos de congregación. Que si no lo conoces es porque no eres anciano o nunca lo has sido. Pero no te sientas mal, casi ningún testigo de Jehová sabe de su existencia. ¿Recuerdan las perlas escondidas? Pues este libro tiene muchísimas de ellas. Por ejemplo, ¿sabías que si eres anciano y cometes un pecado grave y logras ocultarlo durante suficiente tiempo, podrías seguir siendo anciano no importa lo que hayas hecho? Si no me crees, acompáñame en esta desopilante historia. Para este propósito nos dirigiremos al capítulo 8 del libro Pastoreen. El capítulo tiene como tema nombramientos y bajas de ancianos y siervos ministeriales. Si no estás familiarizado con el libro, es como una atalaya pero sin preguntas. Cada capítulo está dividido en párrafos y cada párrafo tiene un número. Una vez en el capítulo 8 nos dirigiremos al párrafo 22. Tiene como subtema situaciones que exigen evaluar si un hermano nombrado sigue cumpliendo los requisitos. Hay situaciones muy normales, conocidas por nosotros, como por ejemplo, un miembro de su familia comete un pecado grave. El párrafo 23 permite que un miembro de su familia expulsado o desasociado se mude de su casa. El párrafo 24 apoya el matrimonio de un cristiano bautizado con una persona no bautizada. Pero los párrafos 25 y 26 son verdaderas obras de arte de la hipocresía. Nada más síganme en la lectura. Cometió hace años una ofensa por la que podría haber sido expulsado y el asunto nunca se trató. El cuerpo de ancianos puede decidir que siga sirviendo si se dan las siguientes circunstancias. Ojo, repito, el cuerpo de ancianos puede decidir que siga sirviendo si se dan las siguientes circunstancias. Han pasado más que unos pocos años desde que se cometió el pecado grave. Abre paréntesis. Sea de índole sexual o de otro tipo. Cierra paréntesis. El siguiente requisito dice: el hermano está sinceramente arrepentido y reconoce que debió haber informado inmediatamente de lo ocurrido. Abre paréntesis. Quizás hasta confesó su pecado, buscando aliviar su conciencia culpable. Cierra paréntesis. Y el siguiente requisito para alcanzar la impunidad es el siguiente: lleva muchos años de servicio fiel y es evidente que cuenta con la bendición de Dios y el resto de la congregación. Ahora vamos a analizar el párrafo frase por frase. De entrada, este párrafo sin mucho cuestionamiento abre las puertas para que el anciano sea perdonado de su pecado, lo que significa que siga con su puesto de responsabilidad como anciano, una oportunidad que no nos dan a los demás testigos de Jehová. Pues el párrafo comienza con la frase: el cuerpo de ancianos puede decidir que siga sirviendo si se dan las siguientes circunstancias. Es decir, este párrafo está hecho específicamente para salvarle el pellejo al anciano pecador, como siempre bajo algunas circunstancias muy específicas. Analicemos la primera. Han pasado más que unos pocos años desde que se cometió el pecado grave. Es una forma muy particular de decirlo. Pudieron decir han pasado muchos años, pero por lo contrario usaron la expresión han pasado más que unos pocos años. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se dice pocos, como mínimo se está refiriendo a 2. Matemáticamente hablando, cuando dices no pocos años, estás diciendo no 2 años, porque 2 es el límite de pocos. Es curioso que digan no pocos años en lugar de decir muchos, porque pareciera lo mismo pero no lo es. Muchos podrían ser 20, pero decir no pocos podrían ser 7. 7 no son pocos años, pero tampoco son muchos. He ahí la diferencia. Decir no pocos años reduce la cantidad de años. Obviamente esta forma de decir las cosas no es para beneficiar a los ancianos de barrio, que difícilmente entenderían la diferencia entre no pocos y muchos. Y es que aunque ellos puedan beneficiarse, la mayoría de ellos no tienen ni idea de cómo hacerlo, porque son tontos útiles. No. Esta frase está escrita para los que sí saben utilizarla, es decir, los ancianos de élite, los de las altas esferas, los únicos por los que se preocuparía realmente la organización. ¿Por qué? Porque en estas personas se ha invertido dinero, mucho dinero. Reciben mesadas mensuales durante muchos años y en la mayoría de los casos han demostrado su eficiencia administrando los bienes del reino de la JW por supuesto, por lo que son personas que vale la pena rescatar y pasar por alto los principios. Pero esto no está ni cerca de ser lo peor de lo que dicen estos párrafos. Retomemos. Han pasado más que unos pocos años desde que se cometió el pecado grave. Abro paréntesis. Sea de índole sexual o de otro tipo. Cierra paréntesis. Aquí está diciendo claramente que el anciano pudo haber hecho lo que fuera. No importa, desde que hayan pasado más que unos pocos años. ¿Cree que a usted le darían esa misma oportunidad, testigo de Jehová de a pie? Pero continuemos. El hermano está sinceramente arrepentido y reconoce que debió haber informado inmediatamente de lo ocurrido. Abre paréntesis. Quizás hasta confesó su pecado, quizás, de pronto, tal vez, es posible que haya confesado su pecado, pero no dice que sea una obligación, dice más bien que es una posibilidad, buscando aliviar su conciencia culpable.
Cierra paréntesis. Este requisito dice que el hermano está sinceramente arrepentido. Lo gracioso es que cuando un testigo de Jehová de a pie comete un pecado y pasa mucho tiempo sin confesarlo, cuando finalmente se descubre, los ancianos dicen que no está arrepentido porque no mostró obras propias de arrepentimiento, como confesar voluntariamente. La frase continúa diciendo: y reconoce que debió haber informado inmediatamente de lo ocurrido. Pues ya sería el colmo que no lo reconociera, ¿no? Pero continuamos con el siguiente requisito. Lleva muchos años de servicio fiel y es evidente que cuenta con la bendición de Dios y el respeto de la congregación. Hay que tener muchos huevos para escribir esta frase. Lleva muchos años de servicio fiel. El hombre cometió un pecado, sea cual sea el que haya cometido, puede ser tan grave como quiera. Lo mantuvo oculto por varios años, sean 5, 10, 20, no sé. Sirvió como anciano, se subió a plataformas, dirigió y estuvo presente en comités judiciales, seguramente expulsó gente, dio consejo, escuchó los secretos de los hermanos de la congregación y él tenía un secreto guardado. Puede decir sinceramente que lleva muchos años de servicio fiel. Y para completar dice: y es evidente que cuenta con la bendición de Dios. Entonces, ¿dónde queda eso de que cuando uno tiene un pecado oculto no puede contar con la bendición de Dios? Porque ellos sí pueden ocultarlo por años sin confesarlo y venir a decir que es evidente que cuenta con la bendición de Dios. ¿Cuántas veces nos dijeron que cuando cometíamos un pecado y lo manteníamos oculto, contristábamos el corazón de Jehová y Él apartaba de nosotros su Espíritu Santo? Es más, nuestro pecado oculto podría perjudicar a la congregación entera. Y ahora resulta que no, pero para ellos, para los ancianos, qué conveniente. ¿Puede realmente contar con la bendición de Dios una persona que ha ocultado un pecado? ¿Puede realmente ser una persona que le está sirviendo fielmente a Jehová, una persona que ha cometido un pecado y lo mantiene oculto? ¿No se supone que se le exige más a las personas que tienen mayor responsabilidad? Ah, pero ustedes creen que esto es demasiado. No, para nada. Nada más miren lo que dice el siguiente párrafo. El párrafo 26 dice: si el pecado tuvo lugar antes de que el hermano fuera nombrado anciano o siervo ministerial, se habrá de tomar en cuenta que debió haber mencionado este posible obstáculo cuando los ancianos se reunieron con él antes de anunciar su nombramiento. Además, la naturaleza del pecado puede repercutir notablemente en su capacidad para servir. Por ejemplo, si existió abuso sexual en menores, lo digo así porque YouTube es muy delicado con esto. Abuso sexual en menores no reuniría los requisitos para un nombramiento por muchos años o quizás nunca. Si ustedes pensaron que el párrafo anterior era descarado, este es el colmo del cinismo. Si el pecado que usted cometió, el mismo que tal vez cometió un anciano, lo cometió antes de ser nombrado, ojo con eso, se habrá de tomar en cuenta que debió haber mencionado ese posible obstáculo cuando los ancianos se reunieron con él antes de anunciar su nombramiento. Y resulta que este pobre pendejo debió haberlo mencionado, algo que no se le exigió al que cometió el pecado ya siendo nombrado anciano. Pero continúa diciendo: además, la naturaleza del pecado puede repercutir notablemente en su capacidad para servir, cosa que no se dice del anciano que pecó. Volvamos al párrafo anterior. Dice: han pasado más que unos pocos años desde que se cometió el pecado grave, abre paréntesis, sea de índole sexual o de otro tipo, sea lo que sea, no importa lo que haya hecho este señor. Mientras que al otro pobre diablo, al otro pobre pendejo se le dice lo siguiente: la naturaleza del pecado puede repercutir notablemente en su capacidad de servir. ¿Por qué la naturaleza del pecado puede perjudicar a este, pero no a aquel? ¿Por qué puede perjudicar al que cometió el pecado antes de ser nombrado y no al que ya siendo anciano, que tenía más responsabilidad? ¿Y por qué a aquel se le pasa por alto y a este pobre idiota no? Pues esa es una pregunta que jamás obtendrá respuesta. Inmunidad diplomática. Y para terminar, el número 28 es cortico: bionoportografía. Y lo mandan a uno al capítulo 13. En resumen, el que vio portografía, el que pecó hace pocos años, el que pecó antes de ser nombrado anciano, el que apoyó de alguna manera un matrimonio entre un testigo y alguien que no lo es, el que le dio posada a su pariente expulsado desasociado, o aquel cuyo pariente que vivía bajo su techo cometió un pecado grave, son peores que el que lo cometió hace varios años y lo mantuvo bien oculto. Háganme el favor. Y ahí les dejo esta perla escondida para que mediten en ella. Si les gustó este video, por favor suscríbanse. Hay gente que ve los videos pero no se suscriben, como si yo les fuera a cobrar tan vos. Suscríbanse, que es gratis. Dale like, comparte y comenta. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.
Les habló su amigo 13. Un besazo y hasta pronto.